Bienvenidas y bienvenidos a la sesión 9, ecuaciones diferenciales. Entonces, chicos, hoy vamos a continuar con la parte de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Recordemos que estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de orden superior. Así que la siguiente aplicación que vamos a ver con respecto a esto es movimiento vibratorio. Y es porque el movimiento vibratorio, el cual tiene resortes, se pueden describir con ecuaciones de este tipo, muchachos. Eh, Vamos a tener una ecuación con una segunda derivada, podría haber una primera derivada y un término lineal. ¿Ok? Y va a estar igualado a alguna función peso. ¿Está bien? Ya vamos a hablar sobre esto. ¿Ok? Básicamente, este tipo de ecuaciones son las que describen en general, variando los valores de A0, A1 y A2, los movimientos vibratorios que estudiaremos. ¿Qué es un movimiento vibratorio como tal? Vamos a trabajar, muchachos, con un resortillo, ¿ok? Digamos, aquí tengo el resorte, y se encuentra un objeto, un peso, peso en, ¿verdad? En joules, ¿no? Y entonces, digamos que el resorte se encuentra en reposo, ¿ok? O sea, ahí está en completo equilibrio el resorte. Y yo, digamos, como que lo empujo, eh, le hago un estiramiento, pero más bien como contracción, ¿verdad? Entonces, claramente, donde el empuje va a ser una resistencia y se va a devolver el resorte. Entonces, si yo empujo, ¿no? Le ejerzo una presión aquí al resortillo, se va a hacer todavía más pegado, más pegado. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando lo suelte? Lo que va a pasar, claramente, es lo que todos imaginamos, va a haber un estiramiento del resorte. Y lo que queremos averiguar, muchachos, es la distancia X desde donde está en reposo hasta cuánto se estira el objeto después de la contracción que hice. ¿Ok? Esa sería la distancia, ¿verdad? Todo depende de hacia dónde lo estire, ¿verdad? Porque yo incluso podría agarrar el resorte, ¿no? Y hacerle así, tal vez, no sé si logran imaginárselo, aquí está el resorte y aquí está el objeto, y si yo lo estiro para acá, entonces él resiste, ¿no? Y donde suelto se va a devolver. Entonces yo me pregunto si esa distancia será positiva o negativa. Todo depende de eh, el movimiento que yo haga, el impulso que yo haga al inicio. Entonces claramente va a ser un movimiento sinusoidal porque él se va a devolver de esta manera, ¿verdad? Si hace una contracción como así, entonces hace un movimiento de esta manera y que si lo graficamos, se vería de forma sinusoidal. Entonces, básicamente, esta es la ecuación que queremos encontrar. X es la distancia desde el objeto en reposo, reposo, ¿ok? Aquí hay un impulso, una presión que ejerzo, ya sea para adentro o para afuera, que la contraiga o lo alarga, y entonces finalmente em, sería como el estiramiento. El estiramiento o contracción depende de hacia dónde lo tire, ¿ok? Entonces vamos a hacer ejemplos en concreto, desde el más sencillo hasta el más difícil, de todos los distintos tipos de movimiento vibratorio que se pueden obtener con estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, muchachos, veremos el primer ejemplo, el cual sería el movimiento no amortiguado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que describe, muchachos, es que solo hay una fuerza restauradora en este resorte, ¿ok? No va a haber una amortiguación. Y la ecuación que describe este tipo de casos es
la siguiente va a ser el peso del objeto dividido entre la gravedad, lo cual esos son constantes, multiplicada por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ujú, más una constante de proporcionalidad multiplicada por x lineal, que depende del tiempo, claro que sí, igualado a cero, ¿verdad? Este también depende del tiempo. Eh, la K se le llama, muchachos, constante de resorte. Y además tiene condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Una posición inicial cuando se encuentra en reposo, posición inicial, y la velocidad con la que, perdón, esto es cuando yo hago la posición inicial, disculpen, no es cuando está en reposo, sino cuando yo hago el estiramiento o que contraigo, es decir, aquí, ¿de acuerdo? Cuando estoy en esta situación. Y la velocidad con la que yo suelto ese momento, ¿ok? La fuerza con la que agarra para devolverse o para contraerse. Entonces, ¿eso lo describe? Claro que sí, la primera derivada, porque es velocidad, velocidad inicial. Ujú. Entonces, a sabiendas de todo eso, estos son los elementos que tendremos para resolver esta ecuación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en concreto. Pero antes de realizar ejemplos, muchachos, vamos a hablar un poco sobre la solución general de esta ecuación. Que la solución, siempre las soluciones particulares de este tipo de ecuaciones siempre me van a conducir a soluciones complejas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tendremos un m cuadrado, ¿no? Con constante positiva más otra constante positiva. Entonces, una suma de cuadrados me va a conducir a soluciones complejas. Eso significa que entonces la solución va a estar descrita en forma de seno y coseno, ¿verdad? Perdón, y va a ser de esta forma. Una constante A por el seno de WT, que WT será pues la solución del coeficiente de parte imaginaria que he encontrado, más B coseno de WT. Ujú. Y resulta que, muchachos, esto lo podemos ver por fórmula de suma de senos y cosenos como raíz de a cuadrado más b cuadrado multiplicado por el seno de WT más phi. Donde phi, muchachos, se conoce como el ángulo de fase del movimiento del peso. O sea, esto es ángulo de fase. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Bueno, particularmente el seno de phi es exactamente la raíz de a cuadrado más b cuadrado, abajo y arriba un b. Y coseno de phi es lo mismo que a sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, con cualquiera de estos dos elementos, aplicando el arco seno o el arco coseno, podemos determinar el, el ángulo de este. Pero más en concreto, si dividimos, podemos también aplicarlo por medio de el arco tangente, la cual es la más usual. O sea, trabajamos con arco tangente de B sobre A. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir este por este se anulan este denominador, entonces solo me queda B entre A y eso es un cálculo más sencillo. Entonces así es como calculamos el ángulo de fase. ¿Ok? Bien. Eh, otro elemento importante, muchachos, es que dentro de esto, de esta solución, observen que es sinusoidal, entonces va a tener un periodo, una amplitud, una frecuencia. Entonces, ¿cómo se calcula eso? La amplitud, el cual sería A, corresponde justamente a la raíz de estas constantes al cuadrado. Ujú. El periodo corresponde a P, el cual va a ser siempre 2pi dividido entre W, y W va a ser, como les decía, la parte imaginaria
que encontramos en nuestras soluciones particulares. Y la frecuencia, muchachos, siempre será, em, la frecuencia F siempre es 1 entre el periodo, que en este caso correspondería a el W entre 2pi. ¿Ok? A sabiendas de esto, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, un objeto pesa 3 libras. Se coloca en un resorte y se estira 6 pulgadas. ¿Ok? Cuando alcanza su posición de equilibrio, el objeto recibe un golpe hacia abajo con una velocidad inicial de 2 pies por segundo. ¿Ok? Encuentre la posición y velocidad del objeto y determine la amplitud, periodo y frecuencia del movimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo el objeto, ¿no? Que pesa 3 libras. Tengo el resorte. Aquí está el resorte. ¿Ok? Le coloco el objeto. Entonces aquí se lo coloco. ¿Ok? Listo. El objeto, el resorte está aquí tranqui, ¿verdad? Cuando le pongo el objeto, claramente ejerce un peso, entonces se estira. El resorte se estira, ¿no? Ok. Y va a llegar un momento en donde va a tener un equilibrio, un punto de equilibrio. Este estiramiento fue de 6 pulgadas. Ujú. Ok. Y luego dice, el objeto recibe un golpe hacia abajo con una velocidad inicial de 2 pies por segundo. O sea, le pegan y se estira todavía más. Ujú. Se estira todavía más y me indica que la velocidad inicial es 2 pies por segundo. ¿Ok? O sea, eso significa, muchachos, que la derivada evaluada en cero da justamente en el segundo inicial, vale 2. ¿Ok? Y además, la distancia inicial, perdón, la posición inicial son 6 pulgadas, ¿verdad? ¿Qué, muchachos? Que 6 pulgadas es lo mismo que em, medio pie. Entonces vamos a trabajar todo en pies, en particular, em, y no en pulgadas, ¿de acuerdo? Porque ya la velocidad está en pies. Entonces las pulgadas lo convertimos en pies. Bien. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Bueno, el peso ya lo vimos, es 3 libras. Em, G entonces, ¿quién sería? Ok, muchachos, entonces la gravedad
eh, no se confundan, no sería 9,8 porque eso sería si fuera metros por segundo. Al ser pies por segundo vamos a trabajar con 32, ¿ok? 32 pies por segundo al cuadrado, ¿verdad? Esa sería la gravedad cuando trabajamos en pies, ¿ok? El estiramiento sería entonces un medio, ¿verdad? Esto lo estamos viendo porque, bueno, ese sería el valor inicial, ¿ok? Entonces, em, ¿cómo encontramos la constante de resorte? La constante de resorte es lo mismo que el peso dividido entre el estiramiento. Esa es la constante de resorte, ¿ok? Entonces, a sabiendas de eso, em, el peso vale 3, el estiramiento es un medio, y entonces si hacemos extremos por extremos y medios por medios, me da que la constante de resorte o constante de proporcionalidad es 6. Entonces, la ecuación que modela este tipo de movimiento sería esta de acá, ¿verdad? Y ya tenemos todos los elementos para resolverlo, porque sería 3 sobre 32 más 6 y simplemente resolvemos esta ecuación, ¿no? Porque eso sería 3 sobre 32 m cuadrado más 6 igual a 0. Un momento para traerme la calculadora. Ok, entonces voy a sacar un, voy a dividir todo entre 32, entonces me va a quedar 3m cuadrado más 32 por 6, que eso me da 192. Todo dividido entre 32, pero el 32 lo podemos pasar a multiplicar, entonces me va a quedar 3m2 más 192. Puedo sacar un 3 a factor común, entonces eso me va a quedar 64, ¿verdad? Entonces trabajo solo con esto y ahí ya estaría la suma de cuadrados, ¿verdad? Porque sería m más 8i y m menos 8i. Ujú. ¿Verdad? Porque la raíz de 60, bueno, sería la raíz de menos 64, lo cual raíz de 64 es 8 y raíz de menos 1 es i. Entonces, m valdría más menos 8i, de donde concluyo entonces que el x sería em, seno de 8t, perdón, a seno de 8t más b coseno de 8t. Pero no olviden, muchachos, que tenemos condiciones iniciales, ¿verdad? Em, Como condición inicial tenemos que, em, vamos a ver, que x0, no, muchachos, esto es falso. El valor inicial es 0, porque es cuando está en reposo. Entonces, si era cierto lo que yo les decía, reposo. Voy a cambiarlo en el otro lado. Entonces, cuando el objeto está en reposo, tenemos que x evalúa en 0 da 0 y que la velocidad da exactamente 2, ¿verdad? Habíamos dicho que era 2. Aquí está. ¿Ok? Entonces, bueno, sustituyendo en 0, me va a quedar x evaluado en 0, seno de 0 es 0. Entonces me va a quedar b coseno de 8 por 0, eso da 1. Entonces solo me queda b y eso es 0. Entonces b vale 0, ok, ya tengo b. ¿Y cómo averiguo a? Pues derivemos, ¿verdad? Si derivamos, x' sería
A coseno de 8t, perdón, 8A por regla de la cadena, 8A coseno de 8t menos 8B seno de 8t. Ujú. Y ahora sí, si sustituyo en cero, bueno, aquí lamentablemente no se cancela nada, porque, ah, no, sí, sí se va a cancelar aquí, me va a quedar 8A igual a 2. 8A igual a 2, de donde concluyo entonces que A vale un cuarto. Ujú. Sí, primera condición inicial sustituyo aquí y segunda condición inicial sustituyo aquí. ¿Ok? Condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La respuesta, o sea, la función que modela el movimiento sería un cuarto seno de 8t. Ujú. Entonces, a sabiendas de eso, la amplitud, ¿quién sería? Sería constante A al cuadrado más constante B al cuadrado y luego le calculan raíz, pero la B es cero, entonces solo me queda esta, justamente esta amplitud. Ujú. Bueno, muchachos, y perdón, esta es la función de posición. ¿Y cuál sería la función velocidad que también nos pedían? Pues claramente es derivar, ¿verdad? Porque acuérdense que la velocidad es la derivada de la distancia o la posición. Entonces, la función de la velocidad sería 8 por 4, perdón, 8 entre 4, 2 coseno de 8t. Ujú. O sea, derivar esto. Así de sencillo. Que ya teniendo esas funciones, la amplitud les decía era un cuarto. El periodo entonces sería 2pi entre el coeficiente que multiplica aquí a t, o sea, 8, o sea, pi sobre 4. Y por consecuencia la frecuencia sería 4 sobre pi. ¿Ok? Ese sería entonces el cálculo de este ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Vamos a pasar entonces a hacer un ejemplo en donde sí tenga amortiguamiento. Entonces, movimiento con amortiguamiento. El ejercicio lo va a indicar, muchachos. Va a indicar si va a existir un amortiguamiento o no. Entonces, para eso, presencia de una constante de amortiguamiento, denotado por beta. ¿Ok? Y la ecuación que describe este movimiento es la siguiente, muchachos. Igual el peso entre la gravedad con la segunda derivada. Va a haber ahora una primera derivada que va a ser la constante de amortiguamiento por la primera derivada y la constante de resorte multiplicada por la parte lineal. Y esto igualado a cero. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que modelaría un movimiento de resorte por medio de amortiguamiento. Bien, muchachos, entonces para el ejemplo como tal, vamos a considerar em, un cuerpo que pesa 8 libras, estira un resorte 2 pies. ¿Ok? O sea, el resorte lo estira, el estiramiento sería 2, ¿verdad? Entonces, suponga que la fuerza de amortiguamiento
que para que sepan, la fuerza de amortiguamiento será la constante de amortiguamiento multiplicado por la velocidad. Suponga que la fuerza de amortiguamiento es igual a 2 veces la velocidad instantánea. ¿Ok? Entonces, em, esta fuerza actúa em, sobre el sistema con una velocidad inicial de 3 pies por segundo hacia arriba. Determine otra vez posición y velocidad del cuerpo. Entonces, estamos buscando este tipo de ecuación, muchachos. Ujú. Entonces, ¿qué podemos sacar? Bueno, eh, el peso es 8. La gravedad como está en pies es 32. Y el estiramiento dijimos que es 2. Acuérdense, muchachos, que el peso se puede medir como la constante de, de resorte multiplicada por el estiramiento. Entonces, de aquí podemos calcular la constante de estiramiento, la cual corresponde a 8 entre 2, o sea, 4. Ujú. Por otro lado, me dice que la fuerza de amortiguamiento es beta por la velocidad instantánea, es lo mismo que 2 veces la velocidad instantánea. Desde aquí podemos concluir que beta vale 2. ¿Ok? Esto es fuerza de amortiguamiento. Bien. Ok, entonces ya sabiendo todo eso, podemos plantear nuestra ecuación. Sería 8 sobre 32 de x segunda más 2x primera más 4 de x. Entonces, teniendo ese sistema, perdón, esta ecuación, muchachos, em, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos multiplicar, bueno, 8 entre 32, ese creo que ese cálculo lo podemos hacer, eso es un cuarto. Ujú. Entonces, si multiplicamos por 4, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 por 2, 8, 4 por 4, 16, y el 4 que quedó abajo lo paso para el otro lado. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo, quedó todo ido entre 4, entonces lo paso para acá, entonces es como que ya no estuviera. Entonces trabajo con esta ecuación. Y esta ecuación, muchachos, vamos a ver. No, no va a funcionar. 4. Ah, bueno, 4 por 4, claro, claro. Entonces sería m más 4, m más 4, igual a 0, de donde concluyo que m es igual a menos 4. Entonces está repetida. ¿Lo ven, muchachos? Está repetida. Entonces, esto es importante porque en la solución, como está repetida 2 veces, ¿verdad?
¿Qué pasa con las soluciones particulares? La primera solución particular sería e elevado a la menos 4t y la segunda solución sería t veces e a la menos 4t, porque acuérdense que cuando se repite tenemos que ponerle una t. Entonces la solución general, la del movimiento, sería a e a la menos 4t más b t veces e a la menos 4t. Ujú. Y entonces yo podría sacar el e a la menos 4t a factor común, entonces me queda a más bt. Ujú. ¿Y qué condiciones iniciales tenemos? Bueno, tenemos que la posición inicial es en reposo, claro que sí. Y la primera derivada, vean muchachos que yo estoy tomando que perdón, que la gravedad es positiva y me dice que la velocidad inicial es hacia arriba. Entonces, acuérdense que la gravedad, si la tomo positiva, entonces la velocidad inicial como va hacia arriba sería negativa. Entonces aquí esto valdría menos 3. Entonces, estos son los valores que utilizaré para sustituir aquí, ¿verdad? Esto es una X que depende de t. Condiciones iniciales para averiguar las constantes A y B. Entonces, xt sería e a la menos 4t por a más bt. Entonces, de esta condición, en 0 vale 0, ¿qué pasa? 0 va a ser igual a automáticamente, ¿verdad? Porque b vale 0. Perdón, t vale 0. Y esto da 1, entonces da listo. Ahora derivemos. Si derivamos la función, me daría menos 4 e a la menos 4t. Ay, qué mierda, porque por regla de perdón, regla del producto, por la segunda sin derivar, más la primera no la derivas y la segunda derivada me queda solo b. ¿Ok? Entonces, y cuando evalúo en 0 me da menos 3, o sea, esto me da menos 3. Esto me da A, pero A vale 0, entonces todo esto se anula, indistintamente si esto da o no 1, y esto da 1, entonces me queda B automáticamente. O sea, B vale menos 3, es ipso facto. ¿Ok? Entonces, respuesta. xt es lo mismo que e a la menos 4t por menos 3t, que es lo mismo que escribir menos 3t e a la menos 4t. Y esta es función posición. Si derivo eso, pues obtendría la función derivada. Sería que igual es lo mismo que sustituir aquí los valores, ¿verdad, muchachos? Menos 3 por menos 4 daría 12. 12 e a la menos 4t menos 3 e a la menos 4t. Algo que no me suena. 12t sería aquí. Ujú. Vamos a ver. Sí, 12 menos 4t. Bien. Entonces, esta sería la función velocidad. ¿Ok? Entonces, eso correspondería, muchachos, a un caso en donde tenemos amortiguamiento. Entonces, em, a sabiendas, ya tenemos constante de resorte, que eso se deduce de que el peso es lo mismo que la constante de resorte por el estiramiento. Y luego tenemos la constante de amortiguamiento, en donde particularmente la fuerza de amortiguamiento es lo mismo que constante de amortiguamiento por velocidad instantánea. ¿Ok? Y bueno, muchachos, vamos ahora a pasar al caso de el movimiento en donde tiene presencia una fuerza, ¿ok? Una fuerza externa. Bien, entonces, movimiento con fuerza externa. Entonces, este caso, muchachos, es cuando tenemos todos los ingredientes de mi ecuación.
no solo tenemos el peso entre la gravedad y la constante de amortiguamiento, perdón, la constante, sí, constante de amortiguamiento y constante de resorte, sino que está igualado ya no a cero, sino a una función que esta será una fuerza externa. ¿Ok? Entonces, este caso, muchachos, si lo ven, es una ecuación de orden superior eh, no homogénea. Entonces, claramente habría que calcular primero la homogénea, bueno, dependiendo de la función que tenga aquí, ya sea por coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Bien. Algo particular, muchachos, es que si B es igual a cero, eso significa que eh, no hay amortiguamiento. O sea, em, puede pasar eso, ¿verdad? Pero se resuelve análogamente en el caso en el que vamos a hacer. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Al sujetar, al sujetar un peso de 32 libras, eh, un resorte se estira 2 pies, ¿ok? Y luego queda en reposo. Ujú. Entonces, a partir del segundo cero, una fuerza de 8 por seno de 4t se aplica al sistema. O sea, esa es mi fuerza externa. ¿Ok? Eh, encuentre la ecuación del movimiento y velocidad del peso si la fuerza de amortiguamiento es 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, W sería 32. La gravedad también sería 32, ¿de acuerdo? El estiramiento es 2. Por consecuencia, la constante de proporcionalidad, perdón, sí, constante de proporcionalidad, lo cual es la constante del resorte, sería 32 sobre 2, o sea, 16. Por otro lado, la fuerza de amortiguamiento es 8 veces la velocidad instantánea. De aquí concluimos que la constante de amortiguamiento vale 8. Y la fuerza externa es 8 sen de 4t. Entonces, muchachos, em, tendríamos aquí la siguiente ecuación, ¿verdad? Si yo reescribo, ¿qué sería? Sería 32 entre 32 es 1, más beta es 8, K es 16 y F es 8 sen de 4t. Ujú. Entonces, bueno, esta ecuación la vamos a resolver por primero la homogénea.
pero esa ya la resolvimos, fue el ejemplo anterior, ¿verdad? Exactamente la misma. Entonces, la solución complementaria, ¿verdad? La solución complementaria, ¿cuál sería? Sería e a la menos 4t multiplicado por a más bt. Ay, muchachos, y bueno, yo no puse condición inicial, ¿verdad? Em, ¿Qué me dicen? Ah, claro, es que no se aplica otra fuerza, ¿verdad? Más allá de esta. O sea, no hay una velocidad inicial. Claro, entonces x0 en reposo se encuentra y como se encuentra en reposo, nada más hay la fuerza externa ahí que está medio extraña, no hay velocidad, entonces también vale cero. Ok, entonces con eso podemos averiguar las constantes. Pero tenemos que encontrar la solución particular, ¿verdad? Por medio de coeficientes indeterminados. Entonces, solución particular por medio de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a proponer que la ecuación tiene la forma, como la fuerza es de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál serían todos los coeficientes de seno y sus derivadas? Pues sería seno y coseno, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que, vamos a ponerle mayúscula a seno de 4t más b coseno de 4t. Entonces, esta ecuación la vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada, muchachos? La primera derivada sería 4a coseno de 4t menos 4b seno de 4t. Y la segunda derivada sería menos 16a seno de 4t menos 16b coseno de 4t. Entonces, si sustituimos eso en esta ecuación, bueno, lo voy a hacer más bien en el otro lado. X particular dijimos que es A seno de 4t más B coseno de 4t. Ujú. Esto es el cálculo de las derivadas. Y la ecuación es esta. Entonces sustituyamos. Daría A seno de 4t más B coseno de 4t más 8 veces esto. 8 por 4, 32. Entonces 32A coseno de 4t menos 32B seno, seno de 4t más 16 por 16, creo que es, no me acuerdo, 256. Perdón, chicos, menos 256 a seno de 4t menos 256b coseno de 4t. Eso tiene que ser exactamente igual a 8 seno de 4t. Entonces agrupemos que puede ir con quién. Este con este, y este con este y con este. Entonces daría
A menos 256, 255. 255A menos 32B. Ese es con el seno. Y con el coseno sería menos 255B más 32A. Coseno de 4T igual a 8 sen de 4T. De aquí concluimos entonces que esto, menos 255A menos 32B, tiene que ser igual a 8. Y 32A menos 255B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque el seno, este coeficiente, debe ser igual a este. Y este de acá, como no hay coseno, entonces debe ser igual a 0, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, este sistema, espero no se enojen, lo voy a resolver en la calculadora. Entonces, y ustedes, sí, profe, sí me enojo. Alfa, sistema de ecuaciones. Entonces sería menos 255 menos 32, 8, 32 menos 255, 0. Entonces, pelota, pero un número muy feo. Y, y mi sistema no me está dando así, qué raro. Mm, un momento, muchachos. Que ya vi mi error, muchachos, fue que yo sustituí mal aquí. Entonces, permítame para arreglarlo. La segunda derivada es menos 16 a sen de 4t menos 16b coseno de 4t más 8 veces, ahora sí, la primera derivada, que es esta, coseno de 4t menos 4b seno de 4t más 16, la función original. Perdón, la que propongo como solución particular. Y eso tiene que ser igual a 8 seno de 4t. Ahora sí. Entonces, daría menos 16a seno. Menos 16b coseno. Más 8 por 4, 32 coseno. Menos 32 b seno. Más 16a seno. Más 16b coseno. Ok, entonces más bien el sistema queda más fácil. ¿Por qué? Y eso tiene que ser igual a 8 seno de 4t. Porque este se cancela con este. Este se cancela con este. Entonces me queda, esto no está bien, esto es 32a. 32a coseno de 4t menos 32b seno de 4t tiene que ser igual a 8 sen de 4t. Entonces de aquí concluyo que este tiene que ser igual al 0 y este tiene que ser igual a 8. Entonces menos 32b tiene que ser igual a 8 y 32a tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí a vale 0. Y 8 entre 32 daría menos, menos un cuarto. Ujú, bien. Entonces la solución particular sería menos un cuarto seno de 4t, ¿verdad? No, perdón.
A es 0, entonces si A vale 0, B es coseno, un cuarto de coseno de 4t. Que entonces ya tenemos la solución particular. Entonces la solución general sería la complementaria, la cual era esta, y la particular sería un cuarto de coseno de 4t. Ujú. Bien, ahora vamos a encontrar A y B. Recuerden que las condiciones iniciales es que el objeto está en reposo y su velocidad inicial también. Entonces, cuando evalúen 0, este se anula y solo me queda, bueno, esto igual a 0, esto me da A y coseno de 0 da 1, entonces me queda menos un cuarto. De aquí concluyo que A vale un cuarto. Ujú. Y luego para la primera derivada vale 0, entonces derivemos. La primera derivada daría menos 4 a la menos 4t, primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda, esa sí la derivas, que eso da b, derivada de coseno de seno, un cuarto de seno de 4t, a multiplicado por 4, entonces 4 entre 4 da 1 y queda. ¿Qué? Pero como evalúo en 0, esto tiene que dar 0, esto da 0, a vale un cuarto, entonces me queda menos 4 por un cuarto, más esto daría 1 por b, más y seno de 0 da 0, entonces ahí queda. Esto daría menos 1, entonces b valdría 1. Ahora sí, verdadera respuesta, xt sería e a la menos 4t, un cuarto, más t, menos un cuarto de coseno de 4t. ¿Y cuál sería la función velocidad? Pues sería esta de acá con los coeficientes que encontramos. Sería exactamente menos 4 a la menos 4t por un cuarto más t más a la menos 4t por 1, desde ahí no lo escribo, ¿verdad? Más el seno de 4t. Ujú. Y bueno, básicamente, muchachos, eso sería la resolución de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, en realidad no hay nada del otro mundo, porque esto es algo en lo cual están familiarizados. Aquí lo importante es identificar cuándo sé si es sin amortiguamiento, que en realidad no me va a indicar nada, con amortiguamiento me va a indicar la fuerza de amortiguamiento. Y si tiene una fuerza externa, también me lo va a indicar el ejercicio. Esa sería básicamente los tres tipos de movimientos vibratorios que se estudian. Bien. Bueno, chicos, entonces ya luego yo los veré para la clase de repaso. Que tengan un muy bonito día y que el video sea de provecho para ustedes. Chao.